alabanza y de toda adoración. Es un privilegio el poder llegar a ustedes a través de Reforma Apostólica desde la sede central, saludándoles y deseándoles una bendición muy grande a sus vidas y que juntos podamos hoy disfrutar de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos hemos gozado de la bendición del Señor y de la forma en que el Señor ha estado obrando en cada vida. Estamos agradecidos con el Señor por la forma en que hermanos siguen sembrando para Reforma Apostólica. Hemos recibido una siembra de 2,000 quetzales que trajo el apóstol Salvador Obregón. Bendecimos a él y a la iglesia o de donde haya sido provista esta siembra. Pero también tengo aquí una siembra de la iglesia de Paxcamán. 2,300 quetzales ha sembrado la iglesia de Paxcamán para Reforma Apostólica. Así que damos gracias al Señor. El apóstol David trajo también una siembra de unos hermanos de México y gracias a Dios por esa siembra de 100 quetzales y bendito sea Dios y les bendecimos también con todo nuestro corazón. Y así han estado llegando siembras y tengo también aquí en mis manos una siembra de Melanie y de Abrancito, de los hijos del apóstol Ronald. Abrancito dando 900 quetzales y Melanie dando 500 quetzales, también sembrando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que niños, jóvenes y adultos están sembrando para Reforma Apostólica y gracias a Dios por ello, porque esto nos va a permitir seguir comprando equipo, ya que a Dios gracias, a raíz de esto y de los cambios que se han estado haciendo en el equipo que Dios nos ha permitido, nos ha provisto realmente, nos está permitiendo hacer cambios de todo el equipo. Y vamos a tener que comprar cámaras nuevas y esto que está ingresando nos va a permitir precisamente para eso, el comprar cámaras digitales adecuadas para el sistema que ahora estamos utilizando, ya que es un sistema muy moderno, muy actualizado y gracias a Dios por ello. Así que bendigo estas siembras que están llegando, tanto de iglesias como de personas, y a estos niños los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la cosecha llega y ha llegado ya para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el apóstol Noé nos contaba de que ayer domingo estuvo en la iglesia de New Jersey y un hermano pasa a testificar y dice que él en uno de los días de siembra allá en la iglesia de New Jersey sembró $100. Viene el jefe en estos días, el jefe de su trabajo, y le dice: al finalizar la hora de trabajo, quiero que usted se quede un momento más, quiero platicar con usted. Como toda cosa, cuando alguien le dice que es el jefe que se quede a platicar con uno, él rápido pensó o en un despido o hay algún problema, hay alguna cosa que me va a reclamar. Nunca se imaginó lo que iba a resultar. Y viene el jefe y le dice: he sentido regalarle y obsequiarle $1,000. Y él dice: di $100 y ahora el Señor me está proveyendo $1,000. No los pidió, sin embargo Dios tocó el corazón de su jefe y de una manera sobrenatural Dios se manifestó. Y lo mismo ayer, ahí mismo en la iglesia de New Jersey, nos contaba de que a una hermana también sembró y Dios le permitió que le concedieran más cupones para ir a adquirir víveres a los centros comerciales o a los lugares para que así pudiese tener lo necesario. Y otros testimonios más que nos siguen llegando de hermanos que están experimentando la gloria de Dios debido a su siembra. ¿Esto qué nos dice? Nos dice varias cosas.
Dios se está expresando como el Dios y Señor de todas las cosas. Él se está expresando tal como Él es. Segundo, Dios es fiel, que cuando dice según su diseño y lo cumplimos, que si sembramos vamos a cosechar. Él lo está cumpliendo, Él está siendo fiel en eso. La otra es que Él nos está demostrando que el beneficiado somos nosotros, no es el Señor. ¿Por qué? Porque si nos preocupamos de su casa, Él se va a preocupar de nosotros. Él es el dueño del oro y de la plata. Podríamos decir así fríamente, Él no necesita de nuestra siembra. Nosotros somos los que necesitamos sembrar para cosechar. Por eso es importante el sembrar. Una vez expliqué que alguien me decía, mire, ¿y por qué está diezmando a este lugar? Y le dije, no, yo estaba visitando una iglesia y estaba llenando mi sobre. Y en eso me dice, ¿usted diezma a este lugar? No, le dije, ¿va a dejar su diezmo? No, y entonces, ¿por qué está llenando un sobre? Me dice, es que estoy dando una siembra. Nadie lo ha pedido ni han explicado que hay necesidad de algo. Entonces le dije, no, es que quizás no haya necesidad, pero yo soy el que necesito sembrar porque quiero cosechar más. Eso me ha servido mucho y ha ayudado también a muchos a seguir sembrando y a no parar, sino a seguir y a seguir y a seguir. ¿Por qué? Porque Dios se está expresando como el Dios y Señor de nuestras vidas. Así que adelante, bendiciones, y que juntos sigamos disfrutando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ya al profeta Wilson, ya confirmado que está conectado, los hermanos de San Luis Petén, con 12 discípulos, a la hermana Mary de Méndez, allá en Chiquimula, al pastor Piña en Tenango del Valle, también tenemos al hermano Darío Castillo, a Wendy Montoya en New Jersey, al hermano Luis Chev de Puerto Barrios, al hermano Pastor Liquidano y Asistencia Pastoral están reunidos hoy para ver Reforma Apostólica. El pastor Orlando también está, el hermano Gustavo de Acapulco, el hermano Pedro Gonón y familia de Mazatenango y el pastor Eduardo García también, Dios les bendiga. También tenemos al pastor Julio y Susi de Honduras, al pastor Henry allá, el apóstol Henry allá en Bogotá, Colombia, al hermano Lenin en Acapulco, a Lisette de Acapulco, a Ridan Josué de Acapulco, al pastor Abraham Celada de Waukegan, al apóstol David Castellanos, a la hermana Melissa Ramírez de New Jersey, Salvador Acevedo de Puerto Barrios, Moisés Méndez en Chiquimula y al pastor Alberto también. Dios les bendiga y gracias a Dios por los hermanos que ya han podido conectarse y poder estar unidos como una familia, disfrutando de la comunión y de la presencia de nuestro Señor. Es muy importante esto porque esto nos anima y nos lleva a seguir adelante disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Queremos bendecir y a la vez mostrarles nuestras palabras de apoyo y nuestras expresiones de oración para los hermanos especialmente de Acapulco, México. Una gran mayoría ha sufrido pérdidas de sus bienes debido al huracán que han experimentado estos días. Han habido inundaciones en algunos sectores. Hay inundaciones y cubrieron las casas del primer piso y hay hasta una parte del segundo piso inundadas. Ya no digamos las casas de un solo piso quedaron cubiertas totalmente. Hay sectores donde el río La Sabana se desbordó y debido a eso es que se ha dado esta inundación. Esto ha hecho difícil la movilización y el acceso, pero gracias a Dios los hermanos allí están firmes en su fe,
confiando y adorando a Dios y creyendo que Dios sacará avante a cada familia de esta situación. Así que les enviamos una palabra de apoyo, de respaldo, y a la vez solicitarles la oración y la intercesión al Señor para esta intervención de la naturaleza que ha venido y ha afectado en gran parte un buen sector de Acapulco, y deseamos que el Señor les guarde, les proteja y les bendiga de una manera muy especial. También tenemos a la hermana Dina López, al hermano Gamaliel Pérez en Río Dulce, a la hermana Daisy Sánchez, la hermana Gloria Merino, a Joaquín Martínez también de Acacias, Colombia, al hermano Ronnie Can de Mazatenango, al pastor Juan Noriega, al pastor Moni allá en New Jersey, al pastor Armenio en Sayachepetén, al hermano Joaquín Martínez de la región sur occidente, al pastor Giovanni, y también tenemos al pastor Walter González. Tenemos al hermano William Hernández de allá de Villavicencio, al apóstol Carlos Navas en Mazatenango, a la hermana Aurora Romero en Acapulco, al pastor Juan Moro de Barrio San Juan. Tenemos a Blanqui Aguilar y tenemos también a los hermanos que nos están escuchando a través de Radio Manantial. Dios les bendiga, y desde aquí les enviamos un saludo de Reforma Apostólica desde la sede central. A todos aquellos que nos escuchan por Radio Manantial, la otra es Radio Melchor de Mencos, la otra es la emisora de Sutijá, Dios les bendiga, y también tenemos a Fresca Unción, tanto en televisión como por radio, que lo están sacando el programa en vivo, así que Dios les bendiga a todos aquellos que nos están escuchando de esta manera, así que Dios les bendiga en gran manera. Tenemos también al pastor Juan Ramírez allá en Arlington, Texas, al hermano César Guerrero, al pastor Gamaliel en Providence, al hermano Warner Villeda de Chiquimula, a la hermana Gloria Estela de Bogotá, y Willy y Gladys Cruz. Tenemos a la hermana Mary Fajardo de Acacias, Colombia, al pastor Sammy Gutiérrez de la Popular Escuintla, y tenemos a hermana Surama Castillo en Nueva Unión. Bendiciones allá en los estados. Así que, y también tenemos a 12 pastores que están reunidos del distrito suroccidente. Así que enviamos desde aquí un saludo muy precioso y esperamos que la gloria de Dios sea sobre sus vidas de una manera preciosa. El lunes pasado estuvimos hablando en base a 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6. Y hoy quiero hacer un recordatorio de algunas cosas que estuvimos viendo y enfatizar otras, para que así podamos cada día ir creciendo y llegar a la medida que el Señor realmente quiere para cada uno de nosotros. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjese que aquí dice que la madurez se alcanza. No se obtiene por orar, no se obtiene por desearlo o por pedirlo, sino es porque se alcanza. Eso no significa que no oremos, ni que no la deseemos. El decir se alcanza quiere decir que es un proceso que nos va llevando hasta la madurez. Y sabiduría, también la sabiduría debe ser alcanzada. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Recuerde esto, habla de esta sabiduría, y Corintios dice que la sabiduría es Cristo.
es la persona de Cristo. No está hablando de una capacidad o de una virtud, está hablando de la sabiduría que es Cristo. Y dice que esta sabiduría no la estamos hablando porque es en misterio. Y no es una sabiduría que fue predestinada y que fue guardada, que estuvo oculta para este tiempo. ¿Qué significa que estuvo oculta? Que a los demás, aunque se les reveló y ellos profetizaron sobre esta sabiduría, sobre Cristo, profetizaron sobre la persona de Cristo, sin embargo, no lo entendieron. Segundo, ellos entendieron que no era para ellos. Y tercero, entendieron que era para un tiempo después, que era para un grupo de personas que vivirían en un tiempo predeterminado para la manifestación del Señor. Luego lo voy a ampliar y explicar esto. Sigue diciendo el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. Esta sabiduría no se obtiene por estudio bíblico. Esta sabiduría no se obtiene por ir a un instituto bíblico o por ir a una universidad teológica. Esta sabiduría se obtiene por revelación, porque dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios que están en él, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Decíamos que es importante que comprendamos estos versículos, que esta sabiduría no se entiende por estudio, no es por cuánto libro estamos leyendo de teología o de hermenéutica o de homilética o de todo eso, porque esto no tiene nada que ver con interpretación. Los estudios bíblicos nos enseñan sistemas de interpretación, sin embargo la Escritura no se interpreta, sino se recibe por revelación, hablando del diseño y del modelo. Esto solo puede darlo el Espíritu Santo a través de las Escrituras, y por lo tanto se revela, porque a los demás dice que les estuvo oculta. Ahora dice que es para nosotros, por eso Dios envió el Espíritu Santo, para que el Espíritu sea el que nos explique y nos diga y nos revele el corazón de Dios. Por eso fue que Jesús mismo le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Ellos no querían que Jesús se fuera. Siempre nos acomodamos a lo que consideramos nosotros que para nosotros es lo correcto, o lo que para nosotros es una preferencia. No querían que Jesús se fuera, sin embargo Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque así enviaré al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Porque era necesario que Jesús se fuera, para que esta revelación fuese dada, porque si no, no la hubiésemos recibido. Hasta la fecha todavía estaría oculta. Así que el Señor dio el Espíritu Santo, dice, para revelar lo que está dentro del Padre, lo que es el Padre mismo, su naturaleza y su corazón mismo, porque dice que nadie conoce, ¿qué cosa? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Las cosas de Dios solamente se pueden saber por revelación, no por interpretación, no por estudio, no por teología, sino por la revelación que Dios dé. Y este punto es muy importante.
La otra cosa que hoy quiero resaltar es el versículo 13, la cual también hablamos no con palabras enseñadas. Fíjese que está hablando de palabras, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Está hablando de las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué nos está diciendo esta? Que el que va creciendo y va madurando su terminología, su vocabulario, sus expresiones, va cambiando. Y no es que va cambiando a una elocuencia, sino va cambiando a las palabras que dice aquí que el Espíritu son las que enseña. Deja de hablar la sabiduría humana y empieza a hablar de acuerdo a la sabiduría que el Espíritu Santo está revelando, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto tiene que ver con elocuencia, esto tiene que ver con una preparación académica, esto tiene que ver con la forma de expresarnos. Hay personas que se preparan para expresarnos, cómo expresarnos mejor. Y es muy importante, eso ayuda. Sin embargo, en este caso, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que, recuerde que dice con las que, no con lo que enseña el Espíritu, sino con las que. No está hablando del contenido, sino está hablando de las palabras. Esto significa que cómo se conoce también, no es solo eso, sino también se conoce una persona que va madurando, que va alcanzando la madurez en que su terminología, su expresión, tiene que ver con las enseñadas según el Espíritu. Si yo como siervo de Dios sigo hablando la terminología de hace 10, 20, 30 años, 50 años, quiere decir que me he quedado niño. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3:11, cuando yo era niño, hablaba como niño. O sea, sus expresiones eran de niño, su terminología era de niño. Pero cuando ya fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. Ahora no es que dejó de hablar, sino habló ya desde la perspectiva y desde el nivel de madurez. Todo siervo de Dios y todo discípulo se conoce su grado de madurez. No digo que sea la única forma de conocer, pero sí es una de las tantas formas de conocer la madurez, es la terminología que esté usando. Voy a poner un ejemplo. Escucho a un siervo de Dios, por ejemplo, que diga todavía, es que los miembros de mi iglesia, allí ya inmediatamente sé que está hablando a nivel del pasado. Se quedó atrás. Hemos hablado ya que el Espíritu Santo nos ha enseñado que son discípulos. Cuando yo oigo a un discípulo hablar de los miembros de la iglesia, es que yo como miembro de la iglesia estoy inmediatamente viendo aquí que sigue las palabras de la sabiduría humana, pero no las palabras que está enseñando el Espíritu de Dios. Por eso el maduro recibe las palabras que está enseñando el Espíritu de Dios. Cuando yo como siervo de Dios sigo hablando al estilo de antes, al estilo tradicional, no cambio. Y mi excusa puede ser es que así me enseñaron. Sí, esa es la sabiduría humana, pero ahora he entrado al nivel de ser enseñado por el Espíritu. En otras palabras, no tiene excusa. Si sigue hablando lo mismo, no es una excusa, sino la aclaración es que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, ni enseñado por el Espíritu Santo. No solo el contenido, no solo la revelación de Cristo, sino las palabras. Dice aquí que son las palabras enseñadas por el Espíritu de Dios.
Porque ¿quién es el que enseña y escudriña el corazón de Dios? El Espíritu de Dios. Por eso es importante que tanto siervos y siervas de Dios, que también ministerios, no está diciendo que la sabiduría humana sea mala. La sabiduría humana lo único que nos va a enseñar son las cualidades y las características como hombres naturales, limitados. No, nunca nos va a enseñar lo espiritual. La sabiduría humana no puede enseñar lo espiritual. La sabiduría humana solo puede asemejarse o explicar de alguna manera algunas cosas espirituales, pero sin que aprendamos las cosas espirituales. Asume explicarlas. Por eso es que en teología, cuando se estudia teología, le han llamado a la teología la ciencia del espíritu. ¿Por qué le han llamado ciencia? Porque no hayan cómo acomodar esa expresión. Y lo acomodan como ciencia desde la perspectiva de que es un conocimiento natural. Es una sabiduría humana. Recuerdo que el siervo del Señor, que ya partió a la presencia del Señor, el profeta Mario Méndez, nos decía que una vez se encontró con uno de los teólogos más famosos de su iglesia que asistió durante mucho tiempo, la cual era la menonita, y es un teólogo, una eminencia en teología, y le decía: Mario, yo puedo hablar de Jesús, puedo explicar de Jesús, puedo hablar de lo físico de Jesús, puedo darte toda la enseñanza de cristología, pero tengo un problema: no creo en Jesús. Parece ridículo, parece absurdo. Alguien que puede explicar tanto de Jesús, pero no creer en Él. Porque eso hace la sabiduría humana. ¿Quién es lo único que me va a revelar a Dios? Lo único que me va a revelar a Dios, dice aquí, es el Espíritu del Señor. Por eso es que no solo debo preocuparme por aprender el contenido y aprender todo lo que tiene que ver con el diseño y el modelo, sino tengo que aprender las palabras del Espíritu. Mi lenguaje tiene que cambiar, mi terminología tiene que cambiar. Si yo sigo teniendo un contenido del Espíritu, pero hablando en la terminología pasada, estoy mezclando la semilla y no me va a producir una semilla correcta, un fruto correcto. Me va a producir un fruto mezclado, deforme. Por eso es que yo, dice aquí, no solo no puedo explicarlo con palabras de humana sabiduría, sino tengo que recibir las enseñanzas del Espíritu. En 1 Corintios 3:1, Pablo le dice lo mismo que estoy diciendo ahorita. De manera, hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales. Fíjese que está diciendo de hablarles como a espirituales, no de hablarles lo espiritual. Si dijera, hermanos, no pude hablarles lo espiritual, está hablando del contenido. Pero dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué está diciendo? La terminología que usó Pablo, no pudo usar la terminología del Espíritu, sino tuvo que utilizar una terminología de humana sabiduría. ¿Por qué? Porque eran niños y por lo tanto eran carnales. Dice que no pudo hablarles a nivel espiritual, no solo dándoles el contenido, no solo dándoles lo sólido, no solo dándoles lo que el contenido de la naturaleza de Cristo, sino la expresión. Tuvo que rebajarla a nivel de niño y por lo tanto usar terminología de niño para que la iglesia de Corinto le entendiera. ¿Por qué razón? Dice, volvamos otra vez a 1 Corintios 2:6.
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quiere decir que no con todos se puede hablar esta clase de sabiduría. No es para todos porque no la van a comprender. Es solo esta sabiduría, solo se puede hablar según la Escritura con los que han alcanzado madurez. Por eso es que a alguien se le puede hablar del reino de Dios y lo va a entender diferente. Unos lo van a entender de una manera política, otros lo van a entender de una manera terrenal, en el sentido como lo esperaban los judíos. Esperaban a un Jesús, rey, pero un rey terrenal que los gobernara. Esa era su perspectiva de reino de Dios, de un rey terrenal, de un gobierno terrenal. Ahora, ¿cuántas cosas entonces las podemos entender mal? Explicaba de una manera sencilla y que se ha dado seguido ya entre nosotros, lo cual es la siembra. Explíquele a un niño espiritual sobre la siembra y le va a decir: mucho dinero piden, solo dinero están sacando, y empiezan a excusarse. ¿Por qué no entienden la bendición que Dios quiere darles? Los otros que lo han entendido, mire cuánto testimonio hay en Facebook y cuánto testimonio nos ha llegado de personas que están viviendo su propia experiencia de haber sembrado. Pero hay otros que no, empiezan, no, pero es que la gente va a preocuparse y yo no quiero que la gente piense que yo solo dinero soy. Les está estorbando y los está atando a pobreza. Y eso es lo que le lleva la niñez espiritual. No solo atarse a usted, sino atar a la iglesia a una vida de pobreza y de escasez y de limitación. Ahora, por eso es importante que nosotros comprendamos que la madurez hay que alcanzarla. Requiere, ¿qué cosa? El proceso. Requiere que nos metamos al proceso, y el proceso inicia como naciendo de nuevo. Una persona no puede existir ni puede llegar a la madurez si no nace. Si primero no nace, no puede llegar a la madurez. La primera cosa que tiene que experimentar es un nuevo nacimiento. ¿Y qué pasa en el nuevo nacimiento? Explicamos el lunes pasado que en el nuevo nacimiento, primero Dios, dice la Escritura en 1 Juan 3:9, que el que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios ha sido puesta en él. ¿Qué significa la simiente de Dios ha sido puesta en él? La semilla de Dios ha sido puesta en él. La naturaleza de Dios ha sido puesta en él. Y en Juan capítulo 1 y versículo 13 dice que no somos engendrados por voluntad de hombre, ni de carne, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Somos engendrados por Dios. ¿Qué significa la palabra engendrar? Viene precisamente de que Él nos da su genética, su naturaleza. Ahora, somos nacidos de parte de Dios, pero somos nacidos de parte de Dios no simbólicamente, sino de una manera práctica y real. Hay un nuevo nacimiento, hay una experiencia de nacer de nuevo, donde Él pone una semilla. Ahora, explicábamos la semana pasada la importancia de comprender la semilla, y hoy tengo la oportunidad de tener aquí en mis manos no solo una clase de semilla, sino diferentes clases de semilla. Y voy a explicarlas para que así podamos irlas comprendiendo. Tengo una semilla aquí de un frijol negro, pero tengo aquí una semilla de un frijol colorado. Quiero que veamos bien esto y comprendamos. Si yo siembro esta semilla, no me va a dar de este frijol. Me va a producir y a multiplicarse, pero de la misma calidad, del mismo color,
del mismo tamaño y del mismo contenido de nutrientes. Sin embargo, este tendrá los mismos, pero va a tener algunos adicionales. Algunas veces un frijol es mejor que el otro, trae más alimento que el otro, trae más nutrientes que el otro. Ahora, ¿dónde está la base? La base está en la semilla. ¿Qué significa? Cada semilla trae ya el contenido de los nutrientes. ¿Qué pasa? El abono no le produce el contenido. El abono lo único que hace es, ¿qué cosa? Resaltar lo que está dentro. El abono solo es fortalecer lo que ya está dentro. El abono en ningún momento le produce a la semilla algo extra. No es algo extra, es solo el fortalecimiento y que esto tenga su fuerza para crecer y para dar fruto. La semilla en sí ya trae todo el contenido exacto de lo que debe ser. Trae el contenido, trae la forma. Hay frijol más grande. Si yo siembro frijol más grande, me va a nacer frijol más grande, no de este tamaño. ¿Cuál es la razón? De que depende la semilla, así es como yo voy a tener el fruto. Lo mismo lo voy a explicar con esta otra clase de maíz. Tenemos aquí diferentes maíces. Tengo un maíz que tenemos aquí en Guatemala. Este maíz pequeño, un maíz pequeño, pero tengo aquí un maíz que traje del Perú, un maíz que es grande, un maíz que lo podemos notar, su tamaño es demasiado grande en comparación a este. Si yo siembro este maíz, no me va a dar esta clase de maíz. Pero si yo siembro este maíz, tampoco me va a dar esta clase de maíz. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el secreto, podríamos decir? En el contenido de que cada semilla ya trae su contenido. Ni este maíz me va a dar fruto de este otro, ni este otro de este. Lo mismo con los si yo siembro el frijol negro, tampoco me va a dar un frijol blanco. No me va a dar un frijol blanco. Sencillamente me va a dar un frijol negro. ¿Por qué? Porque ya en la semilla está contenida todas las cosas. Su genética ya está preparada para todo lo que va a producir, incluso hasta para la multiplicación. Yo puedo sembrar esta semilla, aunque muy pequeña, pero me va a producir cientos de maíces. ¿Por qué? Porque aquí misma ya tiene la potencia para multiplicarse. Ya tiene la capacidad de multiplicación. El abono, en este caso, que es el triple 15, solo estoy poniéndolo como ejemplo hoy, el triple 15 no le va a poner algo extra. Lo que hace el triple 15 en este caso es, ¿qué cosa? Es fortalecer para que lo que está adentro produzca. Lo mismo es la lluvia, lo mismo es el agua. El agua, ¿qué va a hacer? Lo único que va a hacer es fortalecer para que lo que esté adentro se exprese. Ahora, esto es muy importante en este entendimiento. Aquí tenemos también una semilla de mostaza. Esa creo que va a costar mucho el que la podamos ver, ya que, como dice la Escritura, es tan pequeña, una semilla de mostaza, pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando crece el árbol, llega a ser grande el árbol.
Una cositita de estas, que apenas la puedo agarrar y sé que no la van a poder ver. No es que los esté engañando, que no tengo nada, pero sí, es que no se ve por el tamaño. Sin embargo, produce un árbol grande. Esto, ya que pasa, si yo le echo el abono, no es que vaya a producir algo extra. Sencillamente va a fortalecer y va a hacer que lo que tiene adentro se exprese. Ahora, esa es precisamente lo que el Señor nos está diciendo acerca de alcanzar la madurez. Él nos pone una semilla que es la naturaleza de Cristo, pero ¿qué es lo que Él quiere ahora? Que nosotros, ¿qué? Que nosotros demos fruto y expresemos lo que tenemos adentro. ¿Qué tenemos adentro? No son nuestras virtudes, son las virtudes de Cristo, es el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Cristo. Por eso es importante que comprendamos cuando habla del desarrollo y de alcanzar la madurez. Él nos pone la semilla y por eso es que podemos dar el fruto de Cristo. Con esta explicación y con esta escritura, nadie tiene excusa de decir no se puede, no puedo alcanzar la medida que Cristo quiere porque soy humano. Eso todavía lo está viendo desde la perspectiva de humana sabiduría, pero no con la sabiduría que está enseñando el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que se quedó niño. Porque el niño no va a comprender las cosas que son del Espíritu. El niño entiende las cosas que son humanas, que no por ser humanas significa que sean malas. Hay gente que no es convertida, hay gente que es inconversa, pero muy educada, muy decente, muy culta. Pero eso no significa que sea transformada, ni que sea mala. Pero que no ha experimentado a Dios es otra cosa. La sabiduría humana me puede educar, pero no me puede transformar. Ni me puede hacer realidad el propósito de Dios en mi vida de ser transformado a la imagen de Cristo. Me podrá hacer buena persona, pero no una persona de acuerdo a la imagen de Cristo. Me podrá hacer una persona educada, pero no una persona transformada a la imagen de Cristo. Lógicamente, la persona transformada a la imagen de Cristo va a ser educada, va a ser muy gentil. Se va a dejar de niñerías y solo niñerías no necesariamente significa berrinches, sino el entendimiento. Yo voy a tener entonces la capacidad de entender solo las cosas de humana sabiduría y solo lo que proviene de humana sabiduría yo lo voy a entender. Porque me he quedado niño, esa es mi capacidad. Pero por eso es que el espiritual es aquel que ha alcanzado las cosas del Espíritu. Ser espiritual, déjeme decirle en pocas palabras, y se lo voy a tratar de explicar de esta manera, es ser como Cristo. Sencillamente. Ser espiritual no es el que ora más. Ser espiritual no es el que ayuna más. Gloria a Dios por los que lo hacen y gloria a Dios porque también hay que orar y hay que ayunar. No se debe quitar eso. Debemos de vivir en oración y en ayuno. Pero algunas personas piensan el movimiento pentecostal enseña que mientras más ora, más espiritual es, aunque sea rebelde en su casa, aunque no cumpla sus responsabilidades en su casa, aunque siga siendo el esposo tremendo y bandidazo y malcriadazo en su casa. Pero si ora es muy espiritual, si canta es muy espiritual, si toca el instrumento es muy espiritual, si sirve en la iglesia es muy espiritual. Esas cosas no nos dan espiritualidad. Lo que nos dan la espiritualidad es ser de acuerdo a la semilla que nos fue puesta en nosotros, no por el pastor, no por la iglesia, sino porque cuando nos convertimos a Cristo, dice que su simiente, su semilla
fue puesta en nosotros. Y tenemos así como cada una de estas semillas la capacidad, el potencial, pero que el Señor quiere que deje de ser potencial y sea algo práctico, sea vivencial, sea una experiencia real, ¿verdad? Y por eso dice del Espíritu, Él os guiará a toda verdad, y en el original dice, Él os guiará a toda la realidad, nos llevará a hacer este potencial una realidad en nuestra vida. Hay personas que tienen mucho potencial para un montón de cosas, pero se quedan solo con potencial. Yo puedo hacer tal cosa, yo sé hacer tal cosa, pero nunca hacen nada. Usted podrá saber de Cristo, pero nunca expresar a Cristo. Ahora, así como necesitamos del abono, en este caso, yo puse el ejemplo del triple 15. ¿Para qué dije que era? No para que pusiera algo extra, no para que agregara algo a esta semilla, sino para fortalecer y que esta semilla tenga la fuerza necesaria para crecer y para dar el fruto. Ahora, Jesucristo dijo que su comida, voy a explicarlo de esta manera, su abono, el abono, dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. El problema de muchos siervos y siervas de Dios y de muchos discípulos es que hacemos nuestra voluntad. Entonces nuestra comida está siendo nuestra voluntad y por eso es que todavía nuestras acciones y actitudes carnales están siendo fortalecidas y nos preguntamos ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo dejar de ser niño? ¿Por qué no puedo cambiar mi actitud? Todavía me siento menospreciado, me siento inferior a los demás. Todo eso son actitudes de niño. ¿Por qué? Porque está alimentando su naturaleza, está alimentando la vida en la carne. Su alimento es con sabiduría humana. El hacer su voluntad, estoy hablando de su voluntad, de mi voluntad propia, eso fortalece mi sabiduría humana. Pero el hacer la voluntad de Dios fortalece la semilla que ha sido puesta en mí y eso es lo que le da vida. La Escritura dice, las palabras que yo os he hablado son vida. Son vida. Esto es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que le va a dar vida? ¿Qué es lo que le va a dar realce a esa semilla, a esa naturaleza de Dios que ha sido puesta en nosotros? El hacer la voluntad de Dios conforme a las Escrituras. Cuando Jesucristo dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, la misma Escritura dice ahí, el que cree en mí, pero escuche bien esto, no solo se queda ahí el que crea en Él, sino como dice la Escritura. Yo puedo creer en Él de acuerdo a como diga fulano de tal, o como dice tal teología, o como lo que dijo Calvino, o como le dijo Santo Tomás, o como que le dijo cualquier otro teólogo. Eso no me va a edificar, es según las Escrituras. Cuando yo creo según las Escrituras, eso viene y es un abono para que esa naturaleza de Cristo se exprese en mí. La otra cosa que necesitamos es el Espíritu de Dios porque es lo que viene a darle vida. Dice, el Espíritu es el que da vida. Viene a darle vida a esa semilla y empieza a brotar. Empieza a germinar, empieza a salir. Y a su tiempo da el fruto respectivo. Ahora, por esa razón es necesario que nosotros permitamos que el Espíritu de Dios y que la palabra de Dios, pero la Escritura, de acuerdo al diseño, de acuerdo al propósito de Dios, sea conformada en nuestra vida. Yo puedo acomodar las Escrituras a mi manera, porque las estoy interpretando. Si usted va y habla con un brujo, con un espiritista, el brujo y el espiritista le va a sacar la Biblia. Voy a usar esa terminología porque le está sacando el libro.
le saca la Biblia, le saca el libro y se lo presenta y usa lo que está en la Biblia a su criterio. Pero va con los testigos de Jehová y lo que le saca es la Biblia y lo usa a su criterio. Va con los mormones igual, va con diferentes personas y hasta con los ateos, hasta le mencionan la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque cada uno la interpreta a su manera. Porque esto no es para interpretarlo, sino para recibirlo por revelación y creerlo como dice la Escritura. Ahora, al creerlo como dice la Escritura, es creerlo en el tiempo que dice la Escritura, para quienes dice la Escritura, y que es importante que comprendamos que ahora estamos en el tiempo de la manifestación de Dios y que Él se está expresando como Dios y Señor de todas las cosas. Es por eso que se hace necesario que nosotros desarrollemos, porque con los que Dios va a manifestar su gloria ante la creación, no es con los niños. El niño es imprudente, el niño es inexperto, dice en Hebreos 5 del 12 al 14, que debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Allá está hablando de contenido. ¿Por qué tienen necesidad de leche? Porque son niños. Dice que son inexpertos. Qué tremendo esto. ¿Por qué muchos no pueden administrar correctamente todo esto del reino de Dios, el diseño y el modelo? ¿Por qué no lo pueden administrar? Se sienten incapaces, no hayan cómo decírselo a la iglesia, no hayan cómo meter a la iglesia ni a los pastores de su distrito a que se involucren en todo esto. ¿Sabe por qué? Porque somos niños todavía, nos sentimos incapaces. Y la excusa es: ya lo hemos probado, ya lo hicimos todo, ya hicimos aquí y allá. Me llama la atención cuando la Escritura dice que estaban pescando y no habían logrado pescar nada. Y viene Jesús y les dice: tirad la red aquí. Mas uno de ellos dice: hemos probado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. No dice por tu palabra, sino en tu palabra. Si fuera por tu palabra, diría: por lo que tú dijiste, yo lo voy a hacer. Y eso es lo que el problema para muchos en el diseño. Lo hacen porque les dicen que lo hagan. Les hacen porque les están enseñando que lo hagan. Pero sin embargo dice: en tu palabra echaré la red. ¿Qué significa la palabra en? Dentro de. ¿Qué pasó con este siervo del Señor, con este apóstol? No está diciendo: por lo que tú dices yo lo voy a hacer, sino él se metió al diseño. En otras palabras está diciendo: según tu diseño así lo voy a hacer, en tu palabra. En base al diseño que estás mostrando de la palabra, yo lo voy a hacer. Y está ahí la diferencia. Muchos lo hacen por lo que se les dice que lo hagan, pero otros lo hacen en la palabra del Señor y en el diseño del Señor. Ahí es donde vamos a cambiar, dejar de ser niños para ser adultos y llegar a la madurez espiritual. Ahora, se hace necesario entonces que nosotros acudamos a todos estos recursos que Dios nos ha dejado. ¿Podemos madurar? Sí, podemos madurar. ¿Podemos crecer? Sí, podemos crecer. Ahora, ¿por qué podemos crecer? ¿Por qué podemos madurar? ¿Por qué podemos cambiar y dejar de ser niños e ir cada día paso a paso avanzando y desarrollando más en las cosas del Espíritu? ¿Por qué? Porque sí, la voluntad de Dios es que nosotros podamos, ¿qué cosa? Ser diferentes y que maduremos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
que alcancemos madurez. Recuerde, la madurez se alcanza. Por eso aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, y el versículo 13. Efesios capítulo 4 y versículo 13, ¿qué nos dice? Hasta que todos lleguemos. Recuerde, es de llegar, no es de desear, no es de suponer. Hasta que todos, ¿qué dice? Lleguemos. ¿A qué cosa? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hay que llegar a eso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Porque llegando así es que ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque es necesario llegar a la medida de la plenitud de Cristo, para que dejemos de ser niños. Porque el niño, dice aquí, es fluctuante. El niño es llevado por estratagema de hombres. El niño es llevado por estructuras sociales y culturales. El niño es llevado por tradiciones. Es niño, es hijo de Dios, está en el reino de Dios, pero es niño. Y por eso dice que aún es posible que engañen las doctrinas que vienen para los últimos tiempos. Dice que aún es posible que algunos escogidos sean engañados. ¿Y por qué van a ser engañados? Porque aquí dice que el niño es llevado por estratagema de hombres. El niño lo que está pensando que es, no en el diseño, no en el plan del Señor, no en el propósito del Señor. El niño está pensando en lo que los demás están enseñando y por lo tanto está adquiriendo semilla mezclada. Y esto viene a cambiar totalmente el resultado, el fruto es diferente y ya no es a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Con esta semilla de maíz de Perú, precisamente nos pasaron dos cosas muy, muy importantes y que al principio nos dio risa, pero entendimos que el Señor lo utilizó para enseñarnos una verdad espiritual. Les contaba una vez que esta semilla la sembramos en la casa y creció la milpa y dio la mazorca o el choclo, dicen en varios países. Y luego, por celebrar que esto había dado fruto en nuestra casa, se comió. Y cuando nos dimos cuenta, nos habíamos comido la semilla. Y cuando quisimos que se multiplicara, ya no teníamos semilla. ¿Por qué? Porque nos comimos la semilla. Esa fue una lección. Pero luego, el otro año, vengo yo y vuelvo a traer semilla. Esta vez lo volví a hacer. Traje semilla, pero ese otro año que les cuento, traje otra vez semilla. Y entonces dije, yo quiero sembrar. Y un hermano muy precioso, con buena actitud y buen deseo, me dice, hermano, yo tengo tierra para sembrarla. Se la puedo ceder un pedazo y que usted siembre el maíz. Amén, dije, vamos a producirlo. Ya gracias a Dios, Dios proveyó tierra. Y siembran el maíz justamente en la tierra que Él me había dado. Y para protegerla sembraron maíz de este pequeño, alrededor. Y rodearon así, y esta milpa se quedó en el centro. ¿Cuál fue el problema? Sí había sembrado en una parte la genuina semilla y alrededor otra semilla genuina.
El problema fue que la polinización y con el viento se mezclaron las semillas, y cuando nos dimos cuenta, el fruto ya no era así, ni era así, sino el fruto, la mazorca que creció, dieron maíces o choclos, pero pequeños, pero bien gorditos y bien pesados. Tanto que un quintal hizo precisamente una cosa así. No parecía que fuera un quintal, pero como estaba pesado, precisamente hacia un quintal esta parte. Y luego el hermano, bien preocupado, no hallaba cómo decírmelo, y luego me dice: hermano, me explican y me dice: fíjese que por proteger su maíz se sembró maíz alrededor, y lo que pasó fue que se mezcló, por la polinización se mezclaron las no semillas, sino no sé qué palabra es utilizar por ahí, pero eso viene y afectó y mezcló. ¿Y qué pasó? Nos dio un fruto diferente a una y diferente al otro. ¿Qué pasa? Lo que quiero explicar con esto es: la semilla que Cristo ha puesto en nosotros es original, es genuina, es perfecta, porque es la naturaleza de Cristo. Esa no puede cambiar. Esa semilla es la correcta. Pero ¿qué pasó con la semilla? Empezó a dar lo correcto. Pero al crecer el fruto, ¿qué pasó? Fue el que se contaminó con las otras plantas y con los otros frutos, y por lo tanto el resultado fue algo diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso es importante, como dijo Pablo, que nosotros hablemos la sabiduría no humana, sino la sabiduría enseñada por el Espíritu. Porque cuando yo tengo la naturaleza de Cristo, pero sigo hablando la sabiduría humana, se mezclan entonces la polinización, voy a utilizar así, me mezcla el fruto, me mezcla los genes. En este caso, la polinización produce una mezcla de genes. Y entonces el fruto es ya no la imagen de Cristo. Y decimos: bueno, pero si yo tenía la naturaleza de Cristo, ¿por qué ahora no estoy dando la imagen de Cristo? Porque en el desarrollo y crecimiento que ha tenido, mezcló diferentes semillas, mezcló diferentes genes. La semilla sigue siendo la genuina, la semilla sigue siendo la original, y siguió siendo la original. Esta murió para que naciera vida, y por eso es que tiene que haber muerte en nosotros para que tengamos vida. El problema es en el crecimiento. La polinización nos mezcla los genes, ¿y qué pasó? Tenemos otra forma, no la de Cristo. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos en Efesios: no andéis como los otros gentiles, Efesios 4:17. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Ustedes tienen la forma de los gentiles, pero les fue puesta una semilla de Cristo. Parece raro. Si la semilla era la genuina y la original, uno podría pensar que el fruto iba a ser original y el genuino. Pero depende el cuidado que nosotros debemos de tener de alcanzar la madurez y de no permitir que la polinización nos mezcle genes. ¿Qué significaría esto? Permitir que otros conceptos, teorías, tradiciones humanas, costumbres. Esto es lo que dice Pablo a la iglesia de Colosa, aquí en Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué forma tenían los hermanos de Colosa? Si tenían la semilla genuina, pero tenían la forma de las tradiciones humanas, de los rudimentos del mundo, y Pablo les dice con toda claridad
y no según Cristo. En otras palabras, estaban deformados, así como se me deformó a mí esa semilla. El fruto, como dije, fue pequeño y gordito y pesado. Un fruto diferente al que habíamos sembrado. Y eso también afectó a la semilla del otro hermano. No solo afectó la semilla que se había sembrado de parte nuestra, sino la semilla del otro hermano. ¿Cuánto daño hacemos por estar mezclando y no vivir bajo esa genuidad, bajo ser genuinos y cuidar de que no haya ninguna maleza que esté afectando nuestra vida espiritual? Por eso ya es tiempo que dejemos de ser niños. Aquí viene la respuesta entonces. ¿Por qué, si yo tengo la naturaleza de Cristo, por qué tengo la forma del mundo? ¿Por qué vivo según el mundo? ¿Por qué? Porque está permitiendo que genes mezclen el fruto. Y por esa razón el fruto que está revelando no es conformado a Cristo, sino es conformado a los rudimentos del mundo. Esto es lo mismo que Pablo le dice a la iglesia de Roma, en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué les está diciendo a los hermanos de Roma? Hermanos de Roma, lo voy a traducir yo, lo voy a parafrasear. Ustedes tienen la semilla original, tienen la naturaleza de Cristo, han nacido de nuevo, pero tienen la forma de este mundo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo no cuidaron seguir teniendo, ¿qué cosa? La genuidad, lo genuino de Cristo y expresar a Cristo. No cuidaron que el abono fuera el correcto. Para estos hermanos de Colosa y los de Efesios, Pablo les dice que se quedaron niños fluctuantes. Imagínense, según en aquel tiempo, la iglesia de Éfeso era la iglesia más espiritual y Pablo los califica y les dice, son niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, sí eran niños, no eran solo los de Corinto. Los de Éfeso también eran niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, de estratagema de hombres. Quiere decir que el alimento de ellos, el abono de ellos, no era la palabra, no era el hacer la voluntad de Dios, sino el abono era ¿qué cosa? El abono eran las filosofías, las huecas sutilezas, eran los rudimentos del mundo. Eso era el abono. Y entonces, ¿qué pasó? El fruto era conformado, les dice Pablo, no a Cristo, sino conforme a los rudimentos del mundo. Siervo de Dios y discípulo y sierva de Dios, puedes tener la semilla genuina de Cristo, pero la forma de los rudimentos del mundo. Tus actitudes y tus acciones pueden ser conformados a las acciones del mundo. Se lo dijo a la iglesia de Roma, se lo dijo a los de Galacia, se los dijo a los de Éfeso, se los dijo a los de Colosa, y así podríamos decir, y se los dijo a los de la iglesia de Judá, a los hebreos. Debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de comer no lo sólido, sino la leche espiritual. Por cuanto, dice, no desarrollaron y no crecieron. Debieron de ser ya maestros completos, dice otra versión. De ser ya maestros genuinos. De ser ya maestros preparados y capacitados. Ahora, por eso es importante el desarrollo. Entonces, aquí viene la respuesta a muchas preguntas. ¿Por qué yo he nacido de nuevo y estoy en el Señor, pero tengo una expresión del mundo? Porque está permitiendo que la sabiduría del mundo continúe. Todavía tiene expresiones de la sabiduría del mundo. Tiene acciones de la sabiduría del mundo. Tiene métodos de la sabiduría del mundo que si las pesamos no son malas. O no pueden ser malas. Porque algunas sí, pero no pueden ser malas en todos los casos. Son correctas a nivel humano.
Pero en el diseño dice que solo las reveladas por el Espíritu son las únicas que nos van a mostrar lo que hay en Dios. Lo único que nos va a revelar a Dios, su naturaleza, su expresión, su carácter, sus obras, sus acciones, todo, su amor, su misericordia, su fidelidad, su grandeza, todo eso es solo el Espíritu Santo. Y vamos a ser abonados por la palabra, haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a nuestra voluntad. Es por eso que vamos a tener desarrollo genuino. Pero estas iglesias, ¿por qué sí tuvieron desarrollo, pero un desarrollo al estilo rudimentos del mundo? Hermanos que tuvieron la semilla original, pero su expresión era de acuerdo a los rudimentos del mundo. Mezclaron semilla. Y quiero terminar con esta otra explicación. Puede ser la semilla original y empieza a crecer y a germinar, nace, empieza a brotar, pero lo que hacen muchos es injertarla. ¿Qué pasó? Le cambiaron los genes, aunque la semilla era la legítima. Pero en el proceso le cambiaron los genes. Y ahora dio otra clase de mango. Ahora dio otra clase de maíz. Ahora da otra clase de frijol. Ahora resulta otra clase de producto, de fruto. El problema de muchos siervos del Señor es que sí nacemos de nuevo y gloria a Dios en Cristo y alabado sea el Señor y gloria a Dios, estamos en Cristo y empiezan a crecer. Y se lo voy a explicar bíblicamente. Unos que injertaron el fruto y dieron otro fruto. Viene Pablo y les dice a los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os estáis perfeccionando por las obras de la carne. Ellos comenzaron bien y en el Espíritu, espirituales, gozosos, estaban haciendo lo que el Espíritu de Dios decía, pero no se cuidaron y empezaron a injertar doctrinas, argumentos, filosofías, métodos. ¿Y qué pasó? Ahora estaban dando fruto, pero no el fruto del Espíritu, sino el fruto de la carne. Y qué tremendo es esto. Por eso dice Pablo, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? O sea, no que tuvieran falta de enseñanza de la verdad, tuvieron falta de obedecer la verdad, pero sí obedecieron lo que no era verdad. Hay gente que es muy propensa, la mayoría de gente le cuesta obedecer la verdad, pero es muy fácil de obedecer todo el resto de lo que le cuentan. Las mentiras son fáciles de creerlas y de obedecerlas. Por ejemplo, Dios dice que hagamos el diseño y que lo apliquemos a la iglesia, pero ¿qué decimos? Es que los hermanos no quieren. Fácilmente, ¿qué hacemos? Permitimos qué es lo que la iglesia quiere cuando debemos de enseñarle a la iglesia qué es lo que Cristo quiere. No es preguntarle a la iglesia qué es lo que la iglesia quiere, sino decirle a la iglesia lo que Cristo quiere de la iglesia y cómo quiere su iglesia. Comenzaron en el Espíritu. Y por eso en el versículo 3 de Gálatas 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Comenzaron bien, o sea, el fruto empezó a dar bien, pero en el camino lo injertaron. ¿Con qué lo injertaron? Con carne. Y por eso su fruto eran las obras de la carne. Cuidemos entonces de no permitir que los genes sean afectados y dañados y que se pierda la genuidad de la naturaleza de Cristo en nosotros.
La semilla es la genuina y esa no puede cambiar ni puede ser transformada. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Esa semilla no cambia. Lo que cambia es el fruto, el producto de lo que se está dando si yo le injerto o si yo permito que otras plantas de diferente producto o de diferente semilla estén cercanas. La polinización va a cambiar los genes y voy a tener una forma diferente a Cristo. Entonces no voy a madurar, no voy a crecer, y como dijo Pablo a los Gálatas, volvieron otra vez a la vida de la carne, a pesar de que habían comenzado en el Espíritu. Es por eso que yo puedo ser un siervo de Dios que ahorita esté en la visión y en el diseño, pero eso no me asegura que el año entrante esté actuando según el diseño y según la voluntad de Dios. Quizás me fui muy lejos, de aquí a 2 meses, 3 meses. No me asegura que mañana yo esté en el diseño. Por eso debo cuidar esa genuidad y debo alimentarme. Como dijo Cristo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Siervos y siervas de Dios y discípulos de Jesucristo, lo que va a hacer mantenernos genuinos a la naturaleza de Cristo es el que hagamos la voluntad del Padre, no la nuestra, no la de la iglesia, no la de la sociedad, no la de la cultura, es la voluntad del Padre. Eso es lo que va a alimentar esa naturaleza de Cristo y va a permitir que haya una expresión de Cristo en mi vida para la gloria de su nombre. Oremos y demos gracias al Señor por lo que Él nos ha enseñado y que Él nos ayude y abra nuestro entendimiento más para que juntos podamos experimentar la gloria de Dios. Padre bueno y glorioso, nos estás abriendo el entendimiento del por qué la iglesia de Colosa, la polinización le permitió obtener genes diferentes conforme a los rudimentos del mundo, con huecas sutilezas y con filosofías, cuando la semilla que les fue puesta fue original. Y no como los Gálatas que injertaron a lo que iba bien, a lo que iba en el espíritu, injertaron carne. Y por eso sus obras, su fruto, era de la carne. Hoy pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude a ser genuinos, a que evitemos la maleza, a que evitemos cultivos cercanos a nosotros y que el ambiente que nos rodea sea un ambiente del diseño, del propósito de Dios, del plan del Señor en nuestra vida, y que no permitamos como siervos y siervas de Dios ningún plan humano, ni método humano, ni costumbre humana, ni tradición humana, sino que podamos introducirnos y que digamos hoy, en tu palabra echaré la red. Que no es por lo que nos dicen, sino es porque nos estamos metiendo nosotros al diseño. No podemos meter a la iglesia al diseño si nosotros como siervos o siervas de Dios no nos metemos al diseño. La iglesia va a experimentar la gloria de Dios si nosotros como siervos y siervas de Dios hacemos no por tu palabra, sino en tu palabra. Ya es tiempo de que dejemos de hacer las cosas por lo que se nos dice que debemos hacer y que hagamos las cosas porque estamos metidos, introducidos en Cristo, introducidos en el diseño, introducidos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, y alcanzaremos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te exaltamos y te bendecimos. Amén. Amén. Sus comentarios nos van a ayudar, sus preguntas también, así que adelante, hermanos, nos gustaría
mucho saber de ustedes y poder disfrutar de la bendición de Dios y de saber de lo que ustedes también nos están queriendo decir. Así que adelante, hermanos, esperamos que ustedes puedan comentar tanto lo que hemos hablado hoy o una pregunta en relación a lo que hemos hablado hoy. Así que no espere que los demás lo hagan, sino usted inmediatamente empiece a escribir, y de esta manera vamos a experimentar la bendición de Dios y la gloria de Dios en medio de nosotros. Dice el pastor Liquidano: eso le pasó a Eva y a Adán por obedecer otro diseño. Había polinización llamado serpiente con otros genes. Oh, qué tremendo. Gracias al Señor por cuidar lo que quiere que nosotros lleguemos a expresar el diseño a Cristo. Reciba un saludo de Asistencia Pastoral del Coloso. Un saludo a todos los de Asistencia Pastoral del Coloso y los bendigo en el nombre de Jesús, y que vayan alcanzando la madurez para que se pueda hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No se queden atrás, adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué escuchó Eva? Porque no cuidó lo que había alrededor. No mandó a la serpiente fuera, no la ahuyentó, la escuchó y le dejó penetrar sus genes. Y la semilla, aunque eran hechos a la semejanza de Dios y a la imagen de Dios, la semilla dio otro fruto. ¿Por qué? Dio un fruto llamado hombre natural, hombre viejo, la carne. ¿Por qué? Porque permitió que los genes fueran cambiados. Permitió que hubiera un injerto. Cuidemos nosotros de eso y vamos a ver la gloria de Jesucristo. El apóstol Navas dice: la palabra y el espíritu tienen que ir juntos para que la semilla pueda dar el fruto genuino, pero es en Cristo Jesús. Así es. El espíritu no va a respaldar nada de la palabra. Hay siervos y siervas de Dios y hermanos y muchas iglesias que creen que el Espíritu Santo me va a respaldar a mí, va a respaldar lo que yo hago. Déjeme decirle, el Espíritu Santo no respalda lo que yo hago. Soy yo el que tengo que respaldar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y entonces el Espíritu va a hacer de acuerdo a lo que dice la palabra, porque yo me estoy sometiendo a su diseño y a su propósito. El Espíritu Santo no me va a respaldar, me puede acompañar. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Sí, acompañando es una cosa, pero eso no significa respaldo. Eso no significa que nos esté apoyando y que esté apoyando lo que yo hago, mi propósito, mi plan, mi programa. Dios no respalda mi programa. Soy yo el que me tengo que someter al programa de Dios. La otra cosa es, como decía el apóstol Ronald un día de estos, Dios no va a trazar su plan solo porque yo, como siervo de Dios, me atrase. Dios no va a detener toda la creación y todo su programa solo porque Abraham Castillo se detenga o porque algún pastor se detenga y diga: espere hasta que yo lo entienda, lo voy a hacer, o espéreme, poco a poco lo voy a hacer. Dios no va a detener su plan, Él va a seguir. El quien se queda soy yo, como al estilo la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia. Comenzaron en el espíritu y se quedaron en la carne, pero Dios siguió su plan. Pero ellos, ¿cómo se quedaron? En la carne. Se quedaron atrasados. Dios no los esperó, ni Dios dijo: a ver, vamos a esperar y a detener todo el plan. Al estilo Josué, sol, detente en Gabaón. Dios no dijo: plan y propósito, detente, porque los hermanos de Galacia se detuvieron. No, Él siguió su plan. Si yo como iglesia no me meto
No significa que Dios va a parar su plan solo porque yo me quedé, ni que le va a decir a algunos esperemos, no como cuando hay excursiones o como cuando hay salidas de la iglesia un día de campo y decimos esperemos a los hermanos que se quedaron atrás. No, el Espíritu Santo, ni Cristo, ni Dios dice eso. Somos nosotros los que tenemos que ir al ritmo del Espíritu Santo. Vuelvo a aclarar, el Espíritu Santo no va a detener el plan del Señor solo porque yo me detenga. Aunque sea el apóstol general de la misión, aunque sea el pastor de la iglesia, aunque sea el hermano del grupo, el discipulador del grupo más grande de la iglesia, no va a detener su plan solo porque yo me estoy quedando parado o que yo estoy detenido porque ya me quedé paralizado. Dios va a seguir su plan y me va a decir al estilo de los Gálatas: habiendo comenzado en el Espíritu, estáis terminando y perfeccionando con las obras de la carne. Y mi resultado va a ser que no voy a dar la talla, no voy a dar la medida, no voy a dar ¿qué cosa? La medida que realmente el Señor quiere que nosotros la demos. Y la voluntad de Dios es que nosotros demos una medida, pero una medida conforme a ¿qué cosa? A la medida que es Cristo. Nada más, no hay otra medida. Así que es importante que nosotros permitamos que el Señor se mueva en nuestras vidas. Abraham Celada dice: saludos desde Waukegan, Apóstol. Le damos gracias a Dios por darnos a entender su plan y su propósito. En Jeremías 2:21 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Escuche esto, qué tremendo. Gracias, Pastor Abraham, por este versículo. Te planté como vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Lo que decía, la semilla era, la vid era escogida, la simiente era la verdadera, pero ahora ¿qué dice? Se volvieron sarmiento de vid extraña. El fruto, el crecimiento, el árbol, la presentación, la forma, la tuvieron de una vid que no fue la que se sembró. Podemos tener la revelación, pero dar un fruto extraño que no es el que el Padre ha plantado en nosotros. Esto pasa cuando no tenemos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:16. Ahí está precisamente escrito lo que explicamos con la semilla. Gracias, Pastor Abraham, por ese versículo. Y dice que era una semilla la escogida, era la vid la escogida. ¿Qué más? Era la verdadera simiente. Pero se convirtieron en un sarmiento de vid extraña. Y eso pasa hoy en día con la iglesia. Tenemos la naturaleza de Cristo, pero expresando los rudimentos del mundo, que pueden ser humanamente buenos, pero que no son los que nos transforman a la imagen de Jesucristo. Por eso debemos de meternos al diseño de Dios. El pastor Walter dice: es importante tomar en cuenta que cuando el Señor nos dio la unción de multiplicación y evangelización, llegaría el tiempo de crecer y multiplicarnos, como dice Génesis 35:11. Crece y multiplícate. Ahora es cuando más debe cuidarse la semilla del reino que en nosotros es sembrada, la cual debe revelar a Cristo. ¿Por qué razón? Muy bueno eso. ¿Por qué razón? Porque debemos de cuidar la semilla, no solo su pureza, no solo su genuidad, sino su multiplicación. Porque si no se multiplica, esa semilla va a fallar. Si no se multiplica, esa semilla se va a terminar. Si no se multiplica, un día se va a acabar. Por eso es importantísimo
que nosotros cuidemos esto. El pastor Esteban García dice, el caso de Abraham, Sara y Agar mezclaron el diseño. Sencillamente, miren tan claro que están los ejemplos, y me alegra el entendimiento que el Espíritu Santo está dando en la comprensión de toda esta verdad. Así que gracias a Dios, ahí hubo mezcla. La palabra era la genuina, el plan era el genuino, el propósito era el genuino. ¿Qué pasó? Pero Ismael ya no era el genuino. Dio un Ismael. ¿Pero por qué hubo un Ismael? Porque no hubo lo genuino. Era Abraham y Sara. Gloria a Dios por ese entendimiento que el Espíritu Santo está dando. Melissa Ramírez dice, apóstol, creo que hoy usted aclaró muchas preguntas que yo misma me he hecho. La verdad es increíble. ¿Cómo verlo en Reforma abre nuestro entendimiento? El ejemplo de la semilla, de cómo el abono fortalece la semilla, ella tiene todo el contenido. Así es, Melissa. El abono no le da contenido, el abono fortalece el contenido. El contenido ya está en la semilla. El contenido está en ti, está en mí, está en todos los discípulos de Jesucristo. Y podemos ser escogidos y semilla verdadera, pero dar fruto extraño, dar vida extraña, si no cuidamos esa genuidad y si no nos fortalecemos con un abono original, con el abono adecuado, que es hacer la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, a su diseño. No al estilo David. Trajo el arca, que era la voluntad de Dios, pero la trajo según su voluntad, según su diseño, y hubo muerte. Y esto no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es vida y poder para la gloria de su nombre. El pastor Midael dice, la palabra que habían recibido de Dios la injertaron con la otra palabra que recibieron. Se parecía, pero tenía un gen diferente. Podría decirse que al injertarla se aborta el propósito de Dios. Definitivamente es así. Cambio el propósito de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. El propósito de Dios era genuino, eran genuinos a la imagen y semejanza de Dios, pero el fruto que dieron fue totalmente diferente. Cambiaron el gen. Qué tremendo. Me alegra que lo hayan entendido y por eso me gusta sus comentarios, porque eso me muestra la capacidad o la comprensión, el grado de comprensión que se ha tenido a lo que hemos explicado. Y esa participación me ayuda mucho a ampliar incluso y a enriquecer varias de las cosas que ya hemos dicho. El Calvario San Luis Petén dice, gracias apóstol por la palabra. Todos los discípulos reunidos estamos impactados por la forma de cómo el Espíritu nos está guiando hacia el diseño del Señor. Felicito y bendiciones y mando bendiciones a los hermanos que están reunidos en San Luis Petén escuchando. Hay un grupo de hermanos allí que están escuchando juntos Reforma Apostólica, y los bendigo y que el Espíritu Santo siga ampliando esa revelación y esa dirección de Dios. El pastor Giovanni, gracias apóstol, esta tremenda revelación es para presentarla a toda la congregación, tremenda, y como usted dijo, quien haya escuchado esta revelación no tiene excusa para no expresar a Cristo. Así es, pastor Giovanni, tenemos el contenido, la forma, el tamaño, la capacidad de multiplicación, la habilidad para multiplicarnos y para ser tal y como Cristo es. El diseño está aquí contenido, no tenemos por qué buscar el diseño afuera, ya está en la naturaleza de Cristo, así que sencillamente alimentémosla con hacer la voluntad de Dios
dejar que el Espíritu Santo nos siga llenando y eso va a fluir como ríos de agua viva que correrán de nuestro vientre. El pastor Francisco Lovelo dice: la sabiduría humana te revela lo limitado que eres. La sabiduría del Espíritu Santo te saca del contexto natural para expresar la vida sobrenatural de Cristo. Por eso cada enseñanza de reforma es lo que alimenta la misión, para que hagamos lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni el hombre lo ha pensado, solo alimentando la semilla con la revelación para dar frutos del Espíritu. Así es, Pastor Francisco, y gracias por darnos esto. Quiero explicar esta diferencia. La teología nos revela un Cristo físico e histórico. Nos habla de la historia de Cristo. Pero la revelación nos habla de la naturaleza de Cristo. Esa es la gran diferencia. Cristología, al estudiar Cristología, lo que estudiamos es la historia de Cristo. Su vida, sus viajes misioneros, su predicación, su mensaje, sus métodos de enseñanza, todo puramente físico y material. Pero la revelación nos expresa, el Espíritu Santo nos revela la naturaleza de Cristo. Y quiero explicarlo con esto. Aquí está la diferencia de revelación y lo voy a mostrar con dos personas que eran apóstoles, los dos, Pedro y Pablo. Pedro estaba presentando a un Cristo físico y hablando de un Cristo físico y contando de un Cristo físico. Pablo estaba presentando a un Cristo revelado. Pedro tenía muy bien la excusa de decir, pero si yo lo vi, comí con él, anduve con él. Pablo no. Parecía que la mayor fuerza la tenía Pedro. Y esto es lo que nos hace la teología o cualquier estudio bíblico externo al diseño de Dios. Nos lleva a explicar lo externo de Cristo, lo físico de Cristo, la vida material de Cristo, lo histórico. Pero el Espíritu Santo es lo único que nos revela a Cristo. Y ahí está la gran diferencia de Pablo. Pablo hablaba de un Cristo no histórico, sino de un Cristo revelado, porque él dice que al Padre, a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, dice en Gálatas capítulo 1. ¿Qué era lo que él contaba? ¿Qué era lo que él decía? El Cristo revelado, no el Cristo histórico. No cuánto quedaba de distancia de Galilea a Jerusalén, no cuántos días se tardaba en predicar, no cuántos mensajes dio en Galilea, cuántos mensajes dio en Capernaum, no cuántos enfermos sanó, pura historia, que no es mala, pero no nos revela la naturaleza de Cristo. El único que nos revela la naturaleza de Cristo es su palabra por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ricardo Bogotá dice: agradecido con el Espíritu Santo por la revelación que ha querido darnos a Misión Cristiana del Calvario, crecer y madurar conforme a la voluntad de Papá Dios. Sé que es de un enorme gozo para el reino de los cielos. Benditos de mi Padre, sea siempre glorificado su nombre a través de sus vidas. Amén. Amén. Y como decía el lunes pasado, no necesitamos escoger métodos de multiplicación. El contenido de multiplicarnos ya está aquí. Y al haber sido sembrado, inmediatamente esta semilla es sometida a multiplicación. Desde el momento que fue sembrada la semilla de Cristo en nuestra vida, desde ese momento usted y yo fuimos sometidos al proceso de multiplicación.
Así que nos vamos a multiplicar no por una estrategia humana, nos vamos a multiplicar por naturaleza, por ser hijos de Dios, según la naturaleza del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Luis Chow dice, así como la semilla necesita el agua y la tierra para nutrirla y fortalecerla, nosotros necesitamos al Espíritu Santo y la palabra del reino para que verdaderamente expresemos y demos el fruto del Espíritu, la vida de Cristo. Así es exactamente. Doy gracias a Dios porque la Escritura nos ha revelado por qué, teniendo una semilla genuina y un nacimiento genuino en Cristo, estamos dando fruto diferente. Porque permitimos genes, que la polinización y alrededor haya semilla y fruto diferente. Por eso es que debemos de relacionarnos con la gente que tiene la semilla del reino, según Mateo 13. Dice que era la semilla del reino la que fue sembrada. Por eso es importante, ¿con quién te relacionas? Así vas a tener la semilla. ¿A quiénes buscas? Así vas a tener la semilla. ¿Con quién siervos te relacionas? ¿Con los que van de acuerdo a tu tradicionalismo? ¿Con los que están apoyando el diseño y están metidos al diseño, o los que están en contra del diseño? Así es como va a ser el gen que va a ir creciendo y desarrollándose en tu vida. Por eso es muy importante con quién yo me relaciono, a quién estoy oyendo. Por eso es importante cuidar eso, porque a los alrededores pueden haber otras semillas, y como lo que me pasó a mí con la semilla, nació gordita, pesada, muy buena por cierto, porque con poco se hacía un quintal, pero deformada. No era la que habíamos sembrado. Quizás lo que tú digas es, pero estoy bien, y mis hijos están bien, mi familia está bien, la iglesia está bien, pero deformada. Cuidemos eso. Alrededor pueden haber semillas que se parecen. Esta se parece a esta, pero no es la misma. Esta es pequeña, esta es grande. Es maíz o choclo, como dicen en algunos lugares. Pero es diferente la semilla. Quizás estás rodeado de personas que tienen semilla parecida y solo te están polinizando y transmitiendo genes diferentes. En cambio, si estás rodeado de la semilla del reino, la polinización va a seguir siendo la semilla del reino. Y de eso vamos a hablar, de la importancia de relaciones adecuadas, el próximo lunes. Y sé que nos va a servir de una bendición tremenda. Así que solo leo lo del pastor Rodolfo Milián. Lo genuino es natural y hay multiplicación por la misma naturaleza del Padre que está en mí. No se necesita método o mezclas, debe ser natural. Así es. Expresar lo que tenemos adentro. Y lo que tenemos adentro es la naturaleza de Cristo para la gloria del nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga. Sigamos orando por los hermanos de México, especialmente del área de Acapulco y del área sureste o suroeste, más bien, de México, debido a lo que han sufrido algunos hermanos, percances, han perdido sus bienes, todos sus enseres que tenían en la casa se han perdido, ya que en muchos casos el agua llegó hasta el techo. Así que oremos, y si podemos escribirles
o ayudarles o colaborar sería una bendición tremenda. Así que adelante, bendiciones y gracias nuevamente por los hermanos que han sembrado en Reforma Apostólica, han seguido sembrando. Dios les bendiga y les siga llenando más de su presencia y de su bendición. Recuerde esto, el Congreso de Jóvenes. Quiero decirles que esta semana acrecentó el número de personas del dato que di el lunes pasado. Pero hermanos del Petén están aumentando el número de personas que van a estar aquí. Nos hace falta muchos distritos de aquí de Guatemala y también del extranjero en que se inscriban. Las iglesias de los pastores de distrito nos falta que estén inscritos. Muchos pastores y jóvenes de las iglesias de los distritos no están inscritos todavía. No esperen hasta el último tiempo, inscríbanse ya, porque eso les va a permitir tener un lugar un poco más accesible. Así que adelante, vamos a tener un congreso conforme la voluntad de Dios y conforme el propósito del Señor. Será glorioso, será precisamente algo donde el Espíritu Santo ha predestinado manifestar su gloria y manifestar su poder. Así que adelante, bendiciones y que el Señor siga derramando más y más de su presencia. Dios les bendiga.